el abogado Pedro Cruz, experto en derecho laboral, con quien vamos a conversar esta mañana. Lo saluda Luis Viera de la Rosa, en compañía también de Jorge Escobar Mendieta, a través de Radio Huancavilca. Abogado, tenemos un código laboral octogenario que ya ha cumplido su buen tiempo, pero el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, justamente ayer nos daba cuenta de una ley de oportunidades laborales. Desde el punto de vista jurídico, abogado Cruz, ¿habrá problemas en el sistema de contratación y al momento de indemnizar? Porque él nos dice que la nueva ley de oportunidades laborales es para las personas que están desempleadas, para los que están sin empleo pleno, y que el código laboral que existente sean para los que están trabajando. ¿Cuál es su apreciación sobre este tema? Buenos días. Buenos días, amigos de Radio Huancavilca. Buenos días, Lucho. Buenos días, Jorge. Yo debo empezar con más dudas que con certezas, por la experiencia, por el conocimiento, por la práctica. Y dudas porque partiendo del análisis que tú haces, Lucho, de las expresiones del señor ministro, debemos pensar que no se va a tocar nada del Código del Trabajo. Ninguna de las instituciones del derecho individual ni del derecho colectivo, peor de normas procesales, que es donde es uno de los puntos más perjudiciales para litigar que tiene el trabajador actualmente. Eso me da a pensar a mí, a más de que no hemos recibido ningún proyecto para socializarse, la academia no lo ha recibido, los organismos internacionales del derecho al trabajo como la Asociación Cabanela, ILTRAS, Comité de Solidaridad, no han recibido ese documento. Los medios de producción no lo han recibido tampoco. Entonces debemos de partir de las declaraciones que ha hecho el ministro, de lo que sale en las redes, las pastillitas que mandan para analizar más profundidad. Entonces yo parto más de duda que de certeza. En primer lugar, esas dudas están enfocadas en que ese proyecto de ley no va a tocar nada de las instituciones del derecho del trabajo individual. Es decir, es un proyecto de ley de emprendimiento, de autoempleo, de trabajo independiente, para fomentar de esa manera el trabajo, pero no regularizado por el Código del Trabajo. Es decir, y ahí donde yo no entiendo, si yo soy un emprendedor, en mi negocio necesito 4 o 5 colaboradores, porque no le voy a decir trabajadores, porque de acuerdo al proyecto no quiere meterse en el ámbito del Código del Trabajo. ¿Cómo los amparo a esos 4 personas que trabajan conmigo en la cevichería, en la panadería, en el taller mecánico? ¿Qué amparo le doy? No los voy a afiliar al Seguro Social porque no tienen contrato de trabajo. No le puedo hacer un contrato de trabajo porque dice que no va a tocar el Código del Trabajo. Entonces tiene que ser ley de emprendimiento, de autoempleo, sin relación laboral. Entiendo yo así, Jorge y Lucho. Jorge. ¿Cómo le va, abogado? Un saludo fraterno, espero se encuentre bien, de salud junto a su familia y siempre bienvenido a Contrapunto. Esas dudas, imagínese, si usted las tiene, no me quiero imaginar el grueso de la población con edad para trabajar, pero sin una plaza de empleo. De allí que usted ha dicho también, no conocemos el proyecto, no ha habido socialización. Entonces me llama mucho la atención lo que se ha venido organizando por parte del ministerio y algunos gremios. Digo que me llama la atención porque yo cubrí la 5ª mesa de diálogo, así lo dijeron, en las inmediaciones de la Cámara de Industrias de Guayaquil hace no más de 15 o 16 días. Y allí estaba el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, el titular de la Cámara de Industrias del puerto principal,
por Zoom el mismo ministro, el arquitecto ex asambleísta Patricio Donoso, la viceministra de Trabajo y algunos dirigentes de varios gremios, incluso de personas con discapacidad. Y esto es un espacio que ha sido denominado como el acuerdo o el consenso por el empleo. Pero usted asegura que ni siquiera la academia ha tenido conocimiento pleno de aquello. Sin embargo, le comento, pude ver en ese espacio que estoy exponiendo en la Cámara de Industrias de Guayaquil a un académico que fue también candidato a la Asamblea, el doctor Pablo Cuy. Y por eso no sé hasta qué punto quizás eso de la socialización finalmente ha sido integral o para determinados sectores de esos espacios, como en este caso, este es un catedrático en una universidad privada. ¿Esos espacios finalmente cumplen o no con la socialización, abogado? Por supuesto que no. Debió haber sido una difusión amplia, mayoritaria, para todos los estamentos de la sociedad ecuatoriana, porque si vamos a hablar que va a favorecer a los que no tienen empleo, que solamente en la pandemia llegaron a 600,000, de esos 600,000, casi 30,000 fueron despedidos por la supuesta fuerza mayor, porque los negocios quebraron y a la final resultaron que no quebraron, que no cerraron, y ahí están las estadísticas. Entonces, quiere decir que van a legislar para esos 500,000, 600,000, 400,000, fuera del Código del Trabajo. Pregunto, ¿qué tipo de contratos van a firmar los trabajadores que van a laborar en ese ámbito de emprendimiento, de autoempleo, de trabajo independiente? No sé, porque si se los va a aislar del proceso de laboralización y de socialización, ¿qué amparo van a tener? Y yo parto de otra premisa. No es la ley la que crea empleo. Es el empleo y el emprendimiento y la producción la que crea la ley. Y le doy un ejemplo, Jorge Lucho. ¿Quién hablaba del teletrabajo antes de la pandemia? Nadie. ¿Por qué todo el mundo se vio la necesidad de recurrir al trabajo en casa o home office, como le llaman? Porque se vio la necesidad de trabajar así. Ya está la necesidad, ya está el trabajo allí, demos la ley. Y se reguló la ley en todos los países del mundo. Se amplió más la cobertura del teletrabajo. Le doy otro ejemplo. ¿Qué ha pasado con la ley de la maquila del tiempo de Rodrigo Borja? ¿Qué ha pasado con la ley del primer empleo, del trabajo juvenil de los jóvenes de 18 a 26 años? Ahí están las leyes. Pero ¿qué dicen las estadísticas del Ministerio del Trabajo? ¿Qué dicen las estadísticas del Seguro Social? ¿Cuántos hay laborando bajo esa modalidad? Como ninguno. Entonces no es una ley la que va a abrir la oportunidad laboral a la población desempleada. Y ojo, ese es el título. Pero vuelvo y repito, aquí nadie me ha dicho qué contrato le van a hacer firmar, pues. Y si van a estar afiliados al Seguro Social o cada autoempleo se va a afiliar al Seguro Social. Entonces tenemos más dudas que certeza. O nos van a dar los contratos sastre, como yo les vengo diciendo en las audiencias, en los foros, en las charlas nacionales e internacionales que piden mi opinión. ¿Y a qué me refiero a los contratos laborales tipo sastre? No, vamos a darle este tipo de contrato para esta rama de trabajo. Vamos a darle este otro tipo de modalidad de contratación para esta otra rama de trabajo. Entonces, no se está legislando o no se va a legislar conforme a nuestra realidad, porque todos los sectores empresariales van a decir, oiga, señor ministro, a mí también deme mi contratito para mi empresa, porque mi modalidad de trabajo es diferente a la que está en mi otra empresa de mi competencia y no está encasillada dentro de los contratos típicos del Código del Trabajo. Entonces, ¿qué no vamos a hacer con el contrato por hora? ¿Qué no vamos a hacer con el contrato ocasional? ¿Qué no vamos a hacer con el contrato eventual? ¿Con el contrato de temporada? ¿Con el contrato indefinido?
¿Qué vamos a hacer con la cláusula de prueba que la dejó Correa incrustada en todo tipo de contratación? Eso es lo que tiene que tocarse y no se está tocando, Jorge y Lucho. Estamos con el abogado Pedro Cruz, experto en derecho laboral, también ex subsecretario de Trabajo. Abogado, allí en ese espacio donde le comentaba que estuvimos cubriendo el evento, se hablaba de puntos específicos. Por ejemplo, que se pueda volver a insertar la figura del contrato a plazo fijo. Acuérdense que aquello fue eliminado en la Ley de Justicia Laboral entre 2014 y 2015. También han hablado de contratos, en el caso de emprendimientos, que no vayan más allá de 3 años, porque ese es el tiempo que se ha calculado desde los análisis de los expertos laborales que toma un emprendimiento para saber si va a continuar o simplemente no logró el objetivo. Pero también han hablado de incentivos para contratar a personas de más de 50 años que lamentablemente perdieron su trabajo, quizás 5 o 3 años antes, y que aún están en edad activa para continuar laborando. Incentivos que me imagino tienen que ver con asuntos tributarios. Lo mismo para contratar a mujeres. Esto busca la equidad de género en la contratación laboral. Y esos conceptos me parece a mí que son destacables. Quizás podría salvarse aquello sobre los incentivos para emplear a gente con edad aún para trabajar, pero que lamentablemente ya no encontraron una alternativa. Usted sabe bien que hoy una persona de más de 45 años, cuando busca un empleo, simplemente se encuentra con la puerta, porque obviamente las empresas pues a veces piden perfiles de personas de 35 o de 30 años máximo, que ya cuente con una experiencia de al menos 10 años en ese mercado. Mire, Jorge y Lucho, las cosas tienen que hacerse bien o no se hacen bien. El enfoque tiene que ser generalizado, tiene que ser realista. Repito, ninguna ley, ni ningún reglamento, ni ningún decreto abre mercados laborales cuando no hay seguridad jurídica, cuando no hay seguridad judicial con jueces corruptos, cuando no hay leyes de procesales laborales. Más de 80 años dijo Lucho que está vigente el Código Laboral, sí, con 5 codificaciones, pero no se ha dictado una ley para el proceso laboral cuando lo despiden al trabajador, cuando renuncia el trabajador o cuando el empleador se ve en la necesidad de prescindir un trabajador por malo, por borracho, por indisciplinado, por peleón, porque se robó la fórmula o las técnicas de las ventas. ¿Dónde tienen que recurrir, Jorge y Lucho? A un proceso laboral largo, tedioso, angustiante, costoso para ambas partes. ¿Se está hablando de algo que solucione ese problema? No. No hay un código laboral procesal dictado en más de 80 años, cuando ya nuestros países vecinos, nuestros competidores naturales, regionales, ya lo tienen. ¿Quién va a venir a invertir aquí si no tienen la herramienta cuando decir, ¿dónde voy a litigar? Ah, vaya al COGEP. Pero el COGEP para juicios civiles, con filosofía civilista, no laboralista. ¿Y cómo voy a yo de extranjero me digo, voy al Ecuador? A ver, señor abogado, dígame qué tipo de contrato tengo. Aquí tiene la estabilidad. O sea que tengo que contratar estable a una persona. Sí, pero si contrato eventual pagas el 35% extra. 35% extra. Y si contrato ocasional, 35% extra. 35% extra. Y tengo la prueba independiente. No, usted tiene que contratarlo en forma estable y tener una cláusula. Una cláusula. Y si me olvido de los 3 meses, lo haces estable. Y si ya no lo necesito más que 2 años, le pagan las indemnizaciones. Entonces nadie va a venir, pues Jorge y Lucho, aquí al país.
Entonces el gobierno no está enfocando una reforma integral, realista. Quiere legislar para personas que no tienen trabajo y quiere legislar sin meterlos al código del trabajo. Ahí es donde yo no entiendo. Por eso digo, tengo más dudas que certeza. Si quiere hacer leyes de emprendimiento, no lo llame laboral, llámelo leyes de emprendimiento, de economía social, y excluya los del código laboral. Así de sencillo, porque no quiere entrar, entiendo yo, el gobierno, en un choque directo con la forma de contratación. Es decir, como tú dijiste, Jorge, quieren dejar todavía que los contratos ocasionales cuesten 35% más, los eventuales cuesten 35% más. ¿Quieren dejar eso? ¿No quieren contrato por hora? Entonces, no estamos hablando de una gran reforma laboral, sino de leyes aisladas que no tienen connotación laboral, que no van a tener protección de la seguridad social, que no van a tener los beneficios de la legislación laboral, porque son autoempleos, lo que se denomina en doctrina, los autoempleos, los emprendimientos, el trabajo independiente no regularizado ni normatizado dentro de la legislación protectora laboral. Que quede bien claro, o que el ministro nos aclare cuál es el ámbito de aplicación de estas leyes, porque nadie lo sabe. Entonces, lo que algo sabemos, estamos viendo que no quieren tocar esas estructuras caducas de la contratación que la dejó Correa, pues de hace más de 10 años, pues. Entonces tenemos que volver al contrato por plazo fijo. Sí, señor, pero nadie dice de eso nada. Y Colombia lo tiene, y Perú lo tiene, Panamá, que tiene dólares, lo tiene. Y tenemos que sacar ese castigo de contratar a eventuales y ocasionales. Sí, señor, pero el ministro no habla de sacar esos castigos, y por eso que nadie contrata aquí a eventuales ni ocasionales. Y cuando contrata, se ve en la camisa de fuerza de meter el contrato indefinido, estable, con la famosita cláusula de prueba de 3 meses. Y si te olvidaste a los 3 meses, castigo por despedirlo. Y si el trabajador renuncia después de un año, castigo para pagarle la renuncia. El desahucio lo destrozó Rafael Correa. Entonces así no se puede hacer país, porque el país avanza en la economía con dos patas, la del trabajo y la de la producción de la empresa privada. Y si se queda cojo, va a avanzar lentamente, pues. Entonces el enfoque tiene que ser integrador. Por eso tengo más dudas que certezas. Gracias, abogado. Luis. Mire, abogado Pedro Cruz, usted debe recordar que una persona de década del 70, 80, para quienes nos están escuchando, podía trabajar y estudiar, hacer las dos cosas a la vez. Hoy esa persona ya no puede hacerlas, ni estudiar, peor trabajar, porque las dos cosas, la una tiene traba y la otra no existe. Y un ejemplo de aquello es en lo que ha acontecido en las últimas horas con la informalidad en el sector de la bahía, que se ha incrementado la informalidad por falta de trabajo, por falta de empleo pleno. Entonces, ¿a quién le endilgamos ese retraso en materia laboral, ese retraso, por ejemplo, en la prosperidad de los ecuatorianos? ¿Quién tiene la culpa, abogado Cruz? Tenemos la culpa todos, porque todos tenemos que opinar y tenemos desde nuestra óptica, nuestra función específica, decir las cosas como deben ser a quienes nos gobiernan. Ya pasamos una etapa traumática de más de 14 años, de más de 10 años y 14 años, que no ha pasado nada y más bien seguimos con las camisas de fuerza en materia laboral. Entonces tenemos que sacarnos esa camisa de fuerza, pero no por la tangente, pues, una ley de emprendimiento que no quiere tocar las estructuras caducas, como tú dijiste, del código laboral. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? ¿A un planteamiento híbrido que en el fondo no va a solucionar nada, pero es que tampoco tenemos la clara visión de qué es lo que quiere el ministro de Trabajo, porque no lo ha dicho de frente? Esto es lo que va a discutirse. Entonces, si un trabajador o un adulto mayor se jubila a los 50, 60 años y quiere volver a trabajar, ¿qué es lo que le dijo la ley de Correa en la reforma del 2015 que tú hablaste hoy día, Jorge?
Ah, si vuelves a trabajar te castigo, te quito tu 40% de tu pensión de jubilación que te da el seguro. Por volver a trabajar me castigan. Como jubilado se me llevan el 40% de mi pensión por volver a trabajar. Eso es absurdo, discriminatorio. ¿Y quién dice algo? Nadie. Nadie dice nada. Y todavía tenemos el problema que dejó de herencia Rafael Correa, de que regalaba empresas con acciones. Mentira. Ahí están los trabajadores del Hotel La Ramada, no son dueños ni del poste, ni siquiera del nombre. Y el Estado todavía les cobra 14.500 mensuales por arrendar ese edificio a los trabajadores de La Ramada. Y los trabajadores despedidos de los medios de comunicación incautados no quieren pagarles la liquidación como a Carlos Almanzar porque dicen que son públicos. Y hay un pronunciamiento de la Procuraduría que dice que siguen siendo privados, porque para archivar los juicios por peculado de estos ex directivos de los canales y las radios incautados, ahí sí son privados. Y con la opinión del procurador archivó la fiscalía esos casos. Pero pagar las indemnizaciones de esos ex trabajadores de radio, revistas y televisión que están que se mueren, Jorge y Lucho, no les quieren pagar porque dicen que no tienen derecho porque son públicos. Entonces, por unas cosas son públicos cuando les va a beneficiar no pagando derechos irrenunciables. Y por otras cosas sí son privados para hacer jugosos contratos. No, señor. Yo creo que ya el gobierno del señor Lazo debe tomar los asuntos laborales de una manera más realista, más práctica, más sensible al ser humano y enfocarnos en una reforma integral, tanto la parte sustantiva como la parte adjetiva, es decir, la parte de los contratos de trabajo y la parte de cómo voy a litigar, porque Jorge y Lucho se dan las injusticias en el retardo de la administración de justicia en materia laboral y que perjudica tanto al patrono que está hostigado de doblemente litigar. Primero en el Ministerio del Trabajo, que ahí vienen las denuncias, lo visto bueno, lo exacto, y luego van a la función judicial porque allí no se terminó el litigio y no se están terminando los litigios del Ministerio del Trabajo porque van a ir ambas partes, porque son derechos irrenunciables, ante el juez. Y donde el juez demora 3, 4, 5, 6 años en 3 instancias, 4 instancias. Eso es absurdo y ya no resiste el país. Así no va a venir la inversión extranjera y la inversión nacional se va a Colombia, se va a Perú, se va a Panamá, a cualquier otra parte, menos aquí en Ecuador. Le queda al ministro de Trabajo una mesa más, se ha cumplido la quinta, y él dijo que cumplida la sexta mesa, entregará el informe al presidente y el presidente podrá decidir sobre si la ley de oportunidades laborales es buena para ese segmento poblacional que está sin empleo. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo? Agotándose el tiempo de la presentación del informe, ¿cuál debería ser entonces lo conveniente, por ejemplo, teniendo un código laboral que está ya en desuso, mientras hay otras posibilidades que se presentan? ¿Qué debería hacer la autoridad? En primer lugar, esa ley no debería llamarse de oportunidades laborales, porque no va a estar enmarcado dentro del Código del Trabajo. Lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el ministro. No voy a tocar el Código del Trabajo. Y puse el ejemplo al inicio de esta sesión. Si yo soy un emprendedor que tengo una carretilla de ventas de hot dog, mínimo voy a necesitar 1 o 2 colaboradores o una cevichería. Y esos 2, 3 colaboradores no van a tener contrato de trabajo, no van a tener afiliación al Seguro Social. Pregunto, ¿no? Pregunto. En segundo lugar, no se va a tocar las cosas que deben de tocarse. El contrato eventual, el contrato ocasional, ¿qué vamos a hacer con esos contratos? El contrato a plazo fijo, ¿va a venir nuevamente o no? El contrato por hora. Es necesario el contrato por hora, porque estamos dolarizados. Pero ahí, si quiere hacer la ley de oportunidades laborales para ese segmento de los 600,000, llámele ley de emprendimiento, ley de autoempleo, ley del trabajo independiente.
Y le doy un ejemplo, Jorge Lucho. En Cuba socialista, en el 2019, se vio obligado el gobierno socialista a dictar la primera ley de emprendimiento familiar, porque allí todas las familias tenían negocios para captar los dólares de los turistas. Vendían comiditas, vendían cosas, souvenirs, cantaban, qué sé yo. Y tanta era la fuerza que inyectaba de dólares ese trabajo familiar de autoemprendimiento y que se enriquecía el gobierno socialista, que se vio obligado a dictar una ley de emprendimiento familiar. Y ahí está esa ley en pleno régimen socialista. Si eso también quiere hacer este gobierno, bienvenido sea. Pero no le llame de oportunidades laborales. Eso en doctrina es contraproducente. Porque si le llama oportunidades laborales, tiene que enmarcarlo dentro de la legislación laboral vigente. Y el gobierno no quiere tocar el Código del Trabajo. Ahí yo ya no entiendo. Y me quedo con mis dudas y con pocas certezas. Jorge. 7:29, ya en los últimos 2-3 minutos estamos con el ex subsecretario de Trabajo, el abogado Pedro Cruz. Hablamos de la denominada ley de oportunidades que el gobierno ha dicho está afilando y afinando con este espacio denominado Consenso por el Empleo. Abogado, la jubilación patronal es un tema que también ha sido expuesto en medio de estas mesas de diálogo. Cuando el ministro hablaba de la ley de oportunidades, señalaba que la jubilación patronal no estaría contemplada en esas nuevas contrataciones porque al final, decía él, aquello es un perjuicio para el mismo trabajador. Un poco para contextualizar, la jubilación patronal es aquella que por cuerdas separadas a la jubilación ordinaria se beneficia el colaborador o trabajador que logró mantenerse en una empresa por 25 años. Al final, la experiencia ha demostrado que ha sido un perjuicio para el trabajador, abogado, o quizás una conquista adquirida en el Código de Trabajo para quienes lograron, producto de su eficiencia, de su trabajo denodado, de su cumplimiento y de sus talentos, mantenerse un cuarto de siglo en la misma compañía y luego poder gozar de esos beneficios. Jorge y Lucho, y amigos que nos escuchan en Radio Huancavilca, el tema de la jubilación patronal hasta Correa la quiso manosear, toquetear y no pudo. Ningún gobierno va a poder. Hablo de la jubilación patronal a partir de los 25 años, porque Rodrigo Borja la reformó, la jubilación integral, y la llamó proporcional a los que cumplían de 20 hasta 25 años y eran despedidos. Era como un castigo al empleador que despedía a aquel empleado que ya tenía 20 años y no cumplía 25, le daba la jubilación proporcional. Pero vayamos a la estadística. ¿Cuál es la población que está gozando de la doble jubilación? Ni el ministro la tiene. ¿Cuál es la población que está gozando de la jubilación proporcional de 20 a 25 años? Nadie la sabe. Son tabúes. Y es verdad, y aquí sí coincido con el ministro, de que es perjudicial la jubilación patronal proporcional. Porque ¿sabe qué, Jorge Lucho? Cuando ya van bordeando los 15, 16, 17, 18 años, los despiden. Porque si los despiden cumpliendo los 20, tienen que pagar de por vida una proporcionalidad. Y las reglas han cambiado del cálculo, dictada recientemente por la Corte Nacional de Justicia, y lo ha hecho muy bien, y lo felicito a la Sala de lo Laboral, a la doctora Inma Tapia, a la doctora Caterina Muñoz, que son las propulsoras de esta reforma, porque calculaban la jubilación sobre un salario básico unificado y no sobre lo que realmente ganaba el futuro jubilado en su último año de trabajo. Entonces, hasta eso hay que revisar en forma técnica, legal, con jurisprudencia. Pero entonces, si no queremos hablar de que a estos emprendedores le toca la jubilación patronal, proporcional, me da la razón a mí el ministro de que no va a tocarse nada de lo que ya está escrito y que lleva vigente más de 80 años, como dijo Lucho, y que este proyecto de ley no va a incursionar en ninguno de los institutos, en ninguna de las garantías y derechos que da el Código del Trabajo.
con lo que tú me dices, Jorge, está clarísimo. Esta ley no es para beneficios y goces de derechos adquiridos y irrenunciables que están en el Código de Trabajo. No sé cómo lo van a hacer, pero no va a ser una ley ni laboral, y puede ser de emprendimiento, pero de otro tipo, de autoempleo, de trabajo independiente, de autosustentación, como tú lo llames, pero no nada de lo laboral. Bien, agradecemos la comparecencia del abogado Pedro Cruz, ex subsecretario de Trabajo y experto en Derecho Laboral. Ha dado sus criterios en torno a la denominada Ley de Oportunidades, cuyo proyecto está siendo consensuado, según el gobierno, con los aportes e insumos de varios sectores involucrados. Que tenga un excelente fin de semana, abogado. Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Buen día.